Buenas noches para todos ustedes, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Dios, por este día. Gracias, oh Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque nos amas, porque creemos que tú eres una persona real, porque esperamos en tu pronta venida a la tierra, Señor. Hace muchos años atrás, tú creaste el mundo, lo adornaste con flores, lo llenaste con animales, con seres vivos y colocaste a Adán y a Eva, Señor, como los amos, como los administradores de la tierra. Señor, esperamos algún día que ese orden de cosas, esa perfección, esa paz pueda ser restablecida. Ojalá sea pronto, Señor, que podamos ver ese nuevo reino de paz, de tranquilidad, de armonía, de amor. Pero mientras ese reino llega aquí a la tierra, que podamos vivir ese reino en nuestro día a día, que podamos ser como tú, que podamos reflejar tu carácter, que podamos amar a los demás, que podamos ser humildes, que podamos ser sencillos, que podamos tener, oh Señor, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios se despojó, se anonadó a sí mismo y se hizo obediente y se hizo humilde, Señor. Acompáñanos en esta noche. Pedimos, Señor, por favor, por la dirección, por la iluminación del Espíritu Santo, Padre, para que podamos aprender, para que, por favor, Señor, tú nos hables en esta noche. En Cristo Jesús confiamos. Amén. Bueno, hermanos, eh, el propósito de Dios con nosotros, para resumirlo de esta forma, es colocar su ley, colocar los principios de su ley en nuestra vida. ¿Y qué significa eso? Dios quiere transformarnos. Dios quiere que podamos amar, que podamos pensar, que podamos actuar como Él ama, como Él piensa y como Él actúa. Que podamos ser semejantes a Dios, que podamos ser imitadores de Cristo Jesús. Ese es el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque la única manera de poder subsistir, la única forma de poder ser felices, de poder vivir eternamente, es si vivimos en armonía con la ley de Dios. La ley de Dios es la única manera para poder prolongar la existencia. Un universo sin ley, un mundo sin ley es un universo o un mundo que va camino a su autodestrucción. Y este mundo va camino a su autodestrucción. Así que el propósito de Dios es colocar los principios de su ley en nuestra vida, cambiarnos, transformarnos. Eso lo dice Ezequiel 36:26. Dios quiere quitar este corazón de pecado, este corazón egoísta, y quiere colocar un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo. Y la promesa de Dios es que Él se va a encargar de que nosotros andemos en sus mandamientos. Así que guardar la ley de Dios no es un requisito, sino una promesa de vida. Muchas veces nosotros guardamos la ley de Dios para obtener el favor del Señor, para ser salvos. No, tú no guardas la ley de Dios para ser salvo, porque la salvación es por gracia. Tú guardas la ley de Dios como consecuencia de que Dios te salvó, que Dios te rescató de tu vana manera de vivir. Y ahora tú vives en la ley de Dios, te mueves en la ley de Dios. Así que vamos a ver, algunas personas dicen, afirman que la ley de Dios entró en vigencia a partir de Éxodo 20. ¿Por qué? Porque antes de Éxodo 20 no hay una declaración oficial de la ley de Dios. En Éxodo 20 Dios hace oficial, Dios proclama, Dios enuncia los principios que conforman su santa ley. Y a partir de Éxodo 20, pues es más patente, se hace más notorio la existencia de la ley. Pero muchas personas piensan que como antes de Éxodo 20 no había una mención específica de la ley de Dios, entonces no existía, o Dios no regía, o Dios no gobernaba bajo esos principios. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y como yo lo decía ayer, más allá de lo que yo piense y lo que yo crea,
Hermanos, mi fe, mis convicciones, mis creencias deben estar basadas en la palabra de Dios. Si digo ser cristiano, si yo creo en Dios y digo ser cristiano, mis convicciones deben estar basadas en este libro, la palabra del Señor. Un escrito está, yo creo esto porque la Biblia dice esto. Entonces, pues es lógico creerlo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo dice. Ese es mi argumento, mi defensa. Pero si la palabra de Dios no lo afirma, pues entonces yo tengo que renunciar a esa idea. Así yo la haya sostenido por mucho tiempo. Hace unos años o hace unos meses atrás estaba viendo un video en YouTube de las falacias lógicas. ¿Qué son falacias lógicas? Son argumentos que parecen ser lógicos, que parecen ser válidos, pero no lo son. Por ejemplo, decir que algo es cierto porque la mayoría lo cree. ¿Será que eso es un argumento serio? Si la mayoría cree algo, entonces, porque la mayoría lo cree, entonces ese algo es cierto. Si la mayoría cree que el planeta es cuadrado o es plano, entonces el planeta es plano. La opinión de la mayoría hace mentira, hace a la mentira verdad. No, eso es una falacia que se llama ad populum, porque la mayoría cree algo, no, la mayoría puede estar equivocada, ¿sí? Otra falacia, la falacia que es una apelación a la antigüedad, porque siempre se ha creído esto, entonces ese algo es verdad. No, los antepasados, mis abuelos, la gente que viene detrás mío, puede estar equivocada. Otra falacia es la falacia ad verecundiam, es en el latín, que es decir que algo es cierto porque alguien famoso, porque alguien erudito lo afirma. Porque el presidente dijo esto, entonces eso es verdad, porque el presidente lo dijo. No, el presidente se puede equivocar. O porque el pastor de mi iglesia afirmó tal cosa, entonces eso es verdad porque el pastor lo dice. No, el pastor se puede equivocar. Somos seres humanos. Entonces ni lo que la mayoría diga, ni lo que la tradición enseñe, ni porque lo diga alguien famoso, ni porque a mí me parece. Es lo que la palabra de Dios enseña. Es lo que la Biblia nos muestra a través de Cristo Jesús, a través de sus profetas. Así que vamos a ver si lo que la gente, lo que la mayoría de personas piensan en cuanto a la ley de Dios es verdad. Vamos a ver eso. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí encontramos una imagen muy triste, muy triste. Cuando yo veo esta imagen, la verdad que me da nostalgia saber que nosotros estuvimos allí, en ese huerto. No yo, Adán y Eva, los representantes de la humanidad, estaban allí, vivían en armonía con el Señor y por creer en una mentira fueron expulsados. Su carácter se degradó, em, entendieron o aceptaron un concepto falso de Dios y el Señor se vio obligado a expulsarlos de ese huerto. Podríamos hablar mucho acerca de por qué Dios los expulsó, las consecuencias, todo lo que implica esa expulsión. La verdad, Dios les hizo un favor al expulsarlos del huerto, realmente. Entonces, vemos allí que ellos fueron expulsados del huerto y la razón es porque ellos desobedecieron al Señor. Desobedecieron al Señor. Dios les dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué si Dios les dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol? Y si ellos comían de ese árbol, iban a morir. ¿Por qué no murieron ese día? Si la palabra de Dios era clara, el día que tú comas de ese árbol, tú vas a morir. Y mucha gente dice, no, porque es que ellos murieron espiritualmente. No, es porque es que ellos empezaron a morir. Sí, pero es que la Biblia me está hablando de una sentencia de muerte. El día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Y la pregunta es, y la reitero, ¿por qué no murieron? ¿Por qué Dios le perdonó la vida? Encontramos allí, vemos la imagen de Adán y Eva refugiados con hojas de higuera, cubiertos con hojas de higuera, con miedo ante la presencia de Dios. Y el pecado hace que nosotros sintamos miedo de la presencia del Señor. Eso hace el pecado, que dudemos, que temamos, que desconfiemos de Dios. Dios venía a ofrecerles que una segunda oportunidad, porque Dios busca al pecador. No es el pecador quien busca a Dios, es una mentira. Yo os elegí a vosotros, dijo Jesús. El Espíritu Santo llama a tu corazón. Así que tu única misión es aceptar ese llamado, no resistirte, rendirte ante el Señor. Esa es mi comisión. Así que el Señor los buscó a ellos para darles una segunda oportunidad y ellos pensaron que Dios lo venía a destruir.
Y por eso se escondieron. Y por esa razón empezaron a culparse, porque pensaban que Dios los iba a castigar, porque Dios dijo, el día que comas de ese árbol vas a morir. Entonces Dios venía a matarlos, a castigarlos. Y no es así. Dios venía a ofrecerles una segunda oportunidad. Y mi querido hermano, Dios quiere ofrecerte una segunda oportunidad. Yo no sé qué cosas has hecho en tu vida, yo no sé qué pecados has cometido. Dios quiere ofrecerte una segunda oportunidad. El Dios de la Biblia es el Dios de las segundas oportunidades. Y yo digo amén. Y la iglesia de Elohim dice amén. El Dios en el cual nosotros creemos es el Dios de las segundas oportunidades. Ahora, Dios le dio una segunda oportunidad a Adán y Eva. Y vemos la imagen inicial, Adán y Eva cubiertos ¿con qué? Con pieles de animales. Así que nosotros podemos inferir, nosotros aquí en el siglo XXI, podemos inferir que ese día Adán y Eva no murieron porque ese día hubo un sacrificio. Ese día no murieron porque Dios sacrificó un animal que murió en lugar de ellos y con la piel de ese animal Dios los vistió. La Biblia no dice textualmente que Dios hizo sacrificio ese día, no lo dice Génesis. Podemos inferir que Dios efectuó el sacrificio y que Dios vistió a Adán y Eva con esa piel de ese animal, pero no encontramos un registro bíblico que diga eso. Voy aquí a silenciar, por favor, los micrófonos para poder... Así que esa es la razón. Ese día no murieron porque Dios les proveyó un sustituto. Un cordero murió ese día por Adán y Eva. Ahora, eso es algo que nosotros estamos infiriendo aquí hoy en día y es correcto. La Biblia lo enseña no explícitamente, sino implícitamente. Está allí en el texto. Y hay cosas que la Biblia no enseña explícitamente y nosotros debemos inferir haciendo un estudio profundo de la Santa Escritura. Entonces, yo creo que ya van entendiendo a qué punto voy. Coloquemos otro ejemplo. Dice la palabra de Dios que que el Señor aceptó o miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Señor acepta la ofrenda de Abel? Él le presentó un cordero a Dios y Dios aceptó su ofrenda, pero Caín, que era labrador de tierra, y la gente puede decir, si Caín era labrador de tierra, era obvio que trajera verduras, frutas. ¿Y por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? La Biblia no lo dice. O sea, no dice específicamente qué pasó allí. Nosotros podemos seguir infiriendo de que ellos tenían un concepto y que Dios les había instruido en cuanto a qué era el sacrificio que Dios pedía. Así como entendimos que ese día, el día que hubo el pecado, Dios hizo un sacrificio o estableció el sistema sacrificial en el Edén, podemos entender que ellos conocían ese tipo de sacrificios y que Abel fue obediente y que Abel siguió el conducto o la instrucción que el Señor impartió. Y por esa razón Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Podemos inferir eso. Perfectamente está correcto, ¿cierto? Además, la actitud de Abel, un hombre humilde, la actitud de Caín, soberbio, y al final asesinó a su hermano, ¿cierto? Ahora, vemos dos episodios en los cuales nosotros tenemos que inferir lo que la palabra de Dios no dice explícitamente, no lo está diciendo explícitamente. Otro ejemplo, Génesis capítulo 7 nos habla de que Dios comisionó a Noé que construyese un arca. Entonces le dijo a Noé, mira Noé, de los animales impuros vas a elegir tantas parejas, de los animales limpios tantas parejas. Y la pregunta es, ¿en qué momento Dios le comunicó a Noé cuáles eran los animales impuros y cuáles eran los animales limpios? ¿En qué momento Dios le comunicó eso a Noé? La Biblia no lo dice, pero podemos inferir que ya Noé sabía en su mente
esa diferenciación. Ya Noé lo conocía. Ya Noé tenía esa información aquí. Ya Noé sabía que el cerdo era un animal impuro y por esa razón él pudo categorizarlo en los animales impuros. Así que esa gente o esas personas que enseñan de que esa diferenciación era para los judíos, vemos aquí que Noé, mucho antes de que aparecieran los judíos, ya había un conocimiento, una diferenciación, una distinción entre animales limpios y animales no limpios o animales impuros. Pero la Biblia específicamente, explícitamente no lo dice. Creo que ya me están entendiendo a dónde voy. Ahora, siguiendo esa línea de pensamiento, vamos a adelantarnos aquí. Las respuestas ya las he dicho. Ese día el Señor pues los vistió, les dio una vestimenta con túnicas de pieles. ¿Por qué? Porque se dio un sacrificio. Perfecto. Apocalipsis 13:8 da otra pista de que en el comienzo del mundo hubo un sacrificio de un cordero que fue inmolado. Perfecto. Ahora, seguimos con lo de Caín y Abel. Vamos adelantándonos a lo que quiero llegar. Ahora, fíjense en lo siguiente. El mundo cristiano afirma que la ley en cuanto a la alimentación era exclusivamente de los judíos, pero la palabra de Dios dice que ya Noé conocía esa diferenciación. El mundo cristiano afirma que el sistema sacrificial solamente fue establecido cuando Israel salió de Egipto, pero ya había un conocimiento de Adán, de Abraham, porque Abraham sacrificaba delante del Señor. Y el mundo cristiano afirma que los 10 mandamientos fueron otorgados al pueblo judío y empezaron a regir a partir de Éxodo 20. Y eso no es cierto. ¿Y saben por qué no es cierto? Porque la Biblia enseña que los grandes patriarcas, que los grandes personajes bíblicos, antes de Éxodo 20 ya conocían la ley de Dios. Ya entendían de que había un estatuto, que había ciertas normas que Dios había establecido, la ley moral. ¿Y cómo sabemos esto? Dice Génesis 26:5, porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos. Ay, ay, ay. Abraham ya conocía que Dios tenía mandamientos. ¿En qué momento Dios le comunicó eso a Abraham? No lo sabemos. Pero Abraham fue fiel al precepto, a los mandamientos, a las normas y a las leyes de Dios. Y por esa razón también Dios juzgó y maldijo a Caín por haber cometido homicidio. Caín era consciente de que había un mandamiento que decía, no matarás. Por esa razón también Abimelech se abstuvo de qué? De cometer adulterio, porque él conocía que para Dios era un pecado adulterar. José sabía que adulterar era pecado contra Dios y por eso se abstuvo de cometer adulterio con la esposa de Potifar. Así que Abraham, Caín, Abimelech, José, los patriarcas y no patriarcas como Caín ya conocían de que Dios tenía una ley. Ya conocían de la existencia de una ley. Así que la ley de Dios no empezó a regir a partir de Éxodo 20. Es más, la palabra del Señor nos dice que en el cielo, en el cielo, antes de la existencia del pecado aquí en la tierra, antes de crear Dios a los seres humanos aquí en la tierra, hubo un ser que transgredió la ley de Dios. Así que la ley de Dios ya estaba presente en el cielo. Ahora, hermanos, ya que la ley de Dios es el medio provisto por él, por Dios mismo, para revelarnos los atributos de su carácter. Nosotros conocemos a Dios a través de su ley también. La ley, como decía el video de 2 minutos, es una expresión del pensamiento de Dios. Ya que la ley de Dios es el medio provisto por Dios para revelarnos los atributos de su carácter y la malignidad del pecado, no es de extrañar que el enemigo del Señor, nuestro gran adversario, intente acabar con la ley. Y es que el enemigo del Señor ha intentado destruir la ley y ha levantado poderes, sistemas, organizaciones que han alterado los 10 mandamientos, el segundo y el cuarto, por ejemplo. Y ya no se guarda el sábado, ahora es el día del Señor, el domingo. Y ya podemos adorar imágenes porque nosotros cambiamos la ley de Dios, porque somos Dios aquí en la tierra.
Así que no es de extrañar que el enemigo del Señor le haga la guerra a la ley, intente acabar con la ley de dos formas: declarándola abolida o alterando sus preceptos. De las dos formas, él puede acabar o intentar acabar con la ley del Señor. Ahora, dice la palabra del Señor que Dios es santo. ¿Cuánto lo creemos así? Dios es santo, Dios es impecable, en Dios no hay pecado, en Dios no hay mancha de contaminación. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es fiel, Dios es verdad, Dios es amor, Dios es espíritu. Y lo más interesante es que la ley de Dios es santa, justa, buena, perfecta, eterna, inmutable, fiel, verdad, amor y espiritual. Por lo tanto, si se dan cuenta, hermanos, las mismas características de Dios son las mismas características de la ley. ¿Y qué nos quiere decir eso a nosotros hoy en día? ¿Qué significa que las mismas características del carácter de Dios sean las mismas características de su ley? ¿La ley es importante, sí o no? La ley debe ser importante si refleja el carácter de Dios o si es una forma es una forma de la expresión del pensamiento del Señor. La ley de Dios es el carácter de Dios escrito en 10 reglones, en 10 frases. Es tratar de describir cuán santo es Dios. Esa es su ley. Es inmutable, es verdad, es buena. No es ni instrumento de opresión, no es ni para los judíos, es para todos, para transgresores, para pecadores, para homicidas, y yo soy transgresor, yo soy un pecador, así que la ley de Dios es para mí. La ley de Dios es mi mapa para, para conocer lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada al Señor. Ahora, decíamos ahorita, ¿qué ley transgredió Lucifer en el cielo? Primera de Juan 3, 4, 8 lo dice. Romanos 7, 7. Los 10 mandamientos, la ley de Dios fue transgredida. ¿Por quién? Por Lucifer en el reino de los cielos. Vamos a ir adelantándonos. Igual pueden ver más adelante la grabación, pueden darle pausa, pueden revisar los textos bíblicos, pero vamos a tratar de ir adelantando para dar conclusión al sermón del día de hoy. Así que Lucifer, que fue la primera persona en transgredir la ley de Dios y hacerle la guerra, levantó un poder en la tierra. Y ese poder se describe en Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablando del cuerno pequeño, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ah, es que este señor levantó un poder, un imperio, un reino que le haría la guerra ¿a qué? A la ley de Dios, intentando cambiarla. Y es interesante porque la palabra en hebreo que se utiliza aquí es dad. ¿Y qué significa esa palabra dad en el original hebreo? Decreto, ley, sentencia, edicto. Es una palabra que ha sido prestada, extraída del contexto persa. Así que si nosotros queremos entender cuál es el significado de ley, debemos tratar de comprender cómo se utilizaba en el contexto persa, porque el profeta la toma del contexto persa. Y esa misma palabra es la que se emplea, se describe, se usa en el relato. ¿Se acuerdan del rey Darío? Que él firmó una ley, ¿se acuerdan? Un edicto. Y cuando él colocó su sello sobre esa ley, sobre ese edicto, ni siquiera él mismo lo pudo cambiar. Qué tremendo esto. El rey Darío firmó un edicto y ni siquiera él mismo lo pudo cambiar. Es una ley inmutable, es lo que el profeta Daniel nos está comunicando. La ley de Dios es inmutable. Es un edicto, es una sentencia que una vez firmada, establecida, no se puede abolir. Y Dios no puede abolir su ley. Es imposible, dejaría de ser Dios, dejaría de amarnos. Qué tremendo esto, hermanos. La ley de Dios es inmutable, no se puede cambiar, no se puede abolir. Una vez establecida, una vez firmada, una vez sellada, queda establecida por siempre, por los siglos sin fin.
Y es por eso, hermanos, que el cuarto mandamiento es la firma, el cuarto mandamiento, perdón, es la firma que Dios le puso a su ley. Es su sello en la ley, el cuarto mandamiento. Habla de Dios como el creador, como el sustentador, como el amo y señor de los cielos y de la tierra. Y es por eso que el cuarto mandamiento es uno de los más importantes, sino el más relevante de la ley, porque me muestra que Dios es el creador, que Él es el sustentador. Y por esa razón, el conflicto final o en el conflicto final, este mandamiento va a estar en disputa, ¿cierto? Se va a intentar imponer un falso día de adoración. Ahora, hermanos, el mundo cristiano sigue afirmando que ya no es necesario guardar la ley de Dios, que Cristo la abolió en la cruz. Y la pregunta es, ¿tiene sustento bíblico lo que ellos dicen o lo que las personas afirman? Recuerden, hermanos, lo que yo creo, mis convicciones, mis creencias deben fundamentarse en un escrito está. Si la Biblia dice que la ley de Dios sigue vigente, así la mayoría crea lo contrario, ¿a quién le debo creer? ¿A la mayoría o a la palabra del Señor? A la palabra del Señor. Así sea el único en la tierra que crea eso. Porque es la palabra de Dios inmutable y Dios no cambia. Su carácter no cambia, su carácter es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que hay textos bíblicos que aparentemente nos enseñan que no hay que guardar la ley. Aparentemente. Por ejemplo, Romanos 3, 19 y 28. Otro, Romanos 7, 6. Otro, Gálatas 3, 24 y 25. Gálatas 5, 18. Gálatas 4, 4. Efesios 2, 15 y 16. Filemón 3, 9. Pero hay otros versículos en la Biblia que contundentemente me dicen que hay que guardar la ley. Romanos 3, 20. Romanos 7, 7, 7, 12. Romanos 2, 13. Romanos 3, 31. Santiago 2, 8 al 12. Primera de Corintios 7. Juan 14, 15. Entonces, hermanos, ¿será que la palabra de Dios se contradice a sí mismo? ¿Será que el Señor nos dice algo, pero después se arrepiente? ¿O será que nosotros estamos interpretando mal la palabra ley? ¿O estamos interpretando mal el contexto en el cual el apóstol Pablo usa la palabra ley? Vamos a ver entonces cuál es la solución a este problema. Algunos de los pasajes que supuestamente enseñan que la ley de Dios está abolida, aluden a la ley mosaica y a la ley ceremonial, que la Biblia llama ley. Por ejemplo, Efesios 2, 14 al 16. Ese era un ejemplo clarito. Vamos a leerlo en nuestras casas con tranquilidad, con detenimiento. Allí está hablando de la ley ceremonial, la ley mosaica. Siguiente versículo. Colosenses 2, 14 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. El apóstol Pablo se está refiriendo aquí a una serie de decretos que Dios quitó de medio y los clavó en la cruz. Y esos decretos me hablaban a mí de ciertos días de reposo, de comida, de bebida, de días de fiesta que eran sombra, que prefiguraban algo, que prefiguraban a Cristo Jesús. Y una vez Cristo vino a la tierra, esos decretos quedaron anulados. ¿Será que ahí se refiere al sábado de la creación? No. Sencillamente porque si Adán y Eva no hubiesen pecado, Cristo no hubiese venido a morir por cada uno de nosotros. Así que el sábado de la creación, el sábado semanal, no era sombra de nada. Los sábados a los cuales el apóstol Pablo hace referencia en este pasaje son los sábados ceremoniales que prefiguraban el plan de salvación, la venida de Cristo, su ministerio, sumo sacerdotal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el contexto es absolutamente claro. Y más porque él dice que esa acta de decretos estaba en contra de nosotros. O sea que era una acta de decretos que no nos beneficiaba. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos, es para nuestro bien. Así que se refiere a otra ley, no a los 10 mandamientos. Daniel 9:11.
todo Israel traspasó tu ley y se apartó para no oír tu voz. Por eso ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés. En este pasaje, hermanos, se ve clara la diferenciación que hay entre la ley de Moisés y la ley de Dios. La primera mención es tu ley. El profeta Daniel se está refiriendo al Señor. Todo Israel traspasó tu ley divina. Y luego dice que como consecuencia de traspasar esa ley divina, sobre ellos cayó ¿qué cosa? La maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés. Así que una cosa es la ley de Moisés y otra cosa, otro asunto es la ley de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Es muy claro, hermanos, en este versículo. Es muy claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ley de Dios y la ley mosaica? Por lo menos he encontrado 5 diferencias. La ley de Dios es eterna. La ley mosaica fue añadida. La ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios, por su dedo, por su propia mano. La ley mosaica fue escrita por Moisés mismo. La ley de Dios fue colocada dentro del arca, la ley mosaica al lado del arca. La ley de Dios fue escrita ¿en qué cosa? En tablas de piedra. La ley mosaica en un pergamino, en un rollo. La ley de Dios fue promulgada, fue enunciada por la voz de Dios. La ley mosaica fue promulgada por Moisés mismo. La ley de Dios es inmutable. La ley mosaica caducó en la cruz. Así que, mis queridos hermanos, no es lo mismo la ley de Dios a la ley mosaica. Otro de los textos simplemente enseñan que ya no estamos bajo el poder del pecado, debido a que Cristo nos ha libertado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La pregunta es, ¿no estar bajo la ley significa que ya no tenemos que guardarla? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, ¿qué significa estar bajo la ley o bajo ayo? Porque el pecado, dice el apóstol Pablo, no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Así que estar bajo la ley es estar dominado por el pecado. Yo estoy bajo la ley cuando el pecado se enseñorea de mi vida, de mis pensamientos, de mi mente. Pero como Cristo me colocó en armonía con su ley, ya yo no estoy bajo la ley, porque yo ando en la ley, yo vivo por la ley. La ley de Dios está escrita en mi corazón, lo dice Ezequiel. Por lo tanto, el pecado ya no me domina, porque Cristo Jesús vive en mi ser, vive en mi interior, y Él venció el pecado. Y yo digo amén por eso. Es muy claro, es muy preciso lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, ser justificados por la fe y por consiguiente no estar bajo ayo, no significa que no debamos obedecer la ley divina. ¿Y cómo sabemos eso? El apóstol Pablo responde la pregunta, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Y escuchen la siguiente frase, sino que confirmamos ¿qué cosa? La ley. Confirmamos la ley, gloria a Dios, porque la muerte de Cristo confirmó la ley. La ley es inmutable. Satanás dice que la ley fue cambiada. ¿Se dan cuenta del autor de esta filosofía de que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz? En ninguna manera confirmamos la ley. Surge otra pregunta. Si somos salvos por la gracia de Dios y justificados por la fe, ¿por qué entonces tenemos que guardar la ley? Si la salvación es por gracia, ¿por qué será la razón? Bueno, primera de Juan 2, 3, 5 da la respuesta. Y en esto sabemos, en esto conocemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos sus mandamientos, cuando tú conoces a Cristo Jesús, cuando tú decides entrar en una relación genuina con Cristo Jesús, la consecuencia, el resultado
el fruto, el efecto es que tú vas a guardar sus mandamientos porque ya Él te ha rescatado, porque Él ya te ha salvado. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, el tal es un qué, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado, se ha perfeccionado. En esto conocemos que estamos en él. Así que guardamos la ley de Dios como consecuencia de conocer a Cristo Jesús. Por lo tanto, Iglesia de Elohim, no guardamos la ley para ser salvos. No, Señor. Guardamos la ley como consecuencia de haber aceptado o recibido la salvación de Dios. Guardamos la ley de Dios como evidencia externa o como fruto de la obra de regeneración del Espíritu Santo. ¿En dónde? En mi corazón. Todo aquel que ha nacido de nuevo anda en la ley de Dios, pero no todo aquel que guarda la ley de Dios ha nacido de nuevo. Obedecemos los mandamientos de Dios como resultado de haber recibido un corazón nuevo. Yo ando en la ley de Dios. Yo recibo el Espíritu del Señor y la consecuencia es andar en la ley de Dios. Guardar la ley de Dios. Guardar la ley de Dios. Y quiero que esta frase la podamos internalizar. Guardar la ley de Dios nunca ha sido ni nunca será requisito de salvación. Es más bien la consecuencia natural de mi conversión y santificación en Cristo Jesús. Yo no guardo la ley de Dios para ser salvo. Yo guardo la ley de Dios porque soy salvo, porque Jesucristo ha transformado, ha cambiado, ha regenerado, ha purificado mi corazón, ha colocado su Santo Espíritu y es la consecuencia natural de mi conversión y santificación en él. Y yo digo, amén, porque la ley de Dios es su carácter, es la expresión de su amor manifestado por nosotros. Así que guardar la ley de Dios u obedecer los mandamientos, devolver los diezmos y las ofrendas, adoptar un estilo de vida saludable y cualquier otra buena obra tendrá sentido, hermanos, sí y solo sí proviene de un corazón renovado por la gracia divina. Si yo guardo la ley de Dios, si yo doy los diezmos y las ofrendas, si yo soy vegetariano o me cuido o cualquier otra cosa que yo haga, si eso proviene de un corazón renovado por la gracia divina, será acepto delante de Dios. Tendrá sentido si yo lo hago por eso. De lo contrario, hermano, será como trapo de inmundicia. Y es por eso que el apóstol o el profeta Isaías decía o dice en Isaías 1:18, porque vuestra justicia es como trapo de injusticia. Tus buenas obras provienen de un corazón egoísta, un corazón que trata de demostrar cuán santo es, como los fariseos. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas para tratar de conseguir el favor de Dios, para tratar de aparentar santidad y no, hermanos. Todo eso es importante hacerlo, pero si proviene de un corazón que transformado por el Señor. Y la pregunta siguiente es la que vemos en la pantalla. ¿Deben los gentiles guardar los mandamientos de Dios? Bueno, yo una pregunta. ¿Con quién Dios hace el pacto? ¿Con los israelitas o con los gentiles? Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. El nuevo pacto Dios lo hace con la casa de Israel, con el Israel espiritual. Los gentiles por nacimiento, cuando aceptamos a Cristo Jesús, somos adoptados en el Israel o somos injertados en el Israel. Somos israelitas por la fe en Cristo Jesús. El nuevo pacto el Señor lo hace con los israelitas, con la casa de Israel, con la casa de Judá. Hay 4 asuntos, hermanos, claves que la Biblia enseña en cuanto a la ley. Número 1, ningún ser humano, por mucho que se esfuerce, puede guardar la ley de Dios por sus propias fuerzas. No podemos hacerlo.
La ley de Dios es la gran norma por la cual nosotros seremos juzgados. La ley de Dios es el espejo que nos muestra nuestra condición pecaminosa. La ley de Dios es inmutable. Son 4 cosas, hermanos, que tenemos que tener bien claras, bien claro. La ley de Dios es inmutable, la ley de Dios es la gran norma, la ley de Dios es el espejo, la ley de Dios no la puedo guardar por mis propios méritos, por mis propias fuerzas. Y es por eso, hermanos, que como no podemos hacerlo por nosotros mismos, el Señor promete en su palabra, y os daré corazón nuevo y pondré una mente nueva dentro de ti. Y quitaré de tu carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi Espíritu Santo dentro de ti. Y haré que andéis en mis mandamientos y guardaréis mis derechos y los pongáis por obra. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, queremos ser transformados por el Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos amar como Dios ama? ¿Amar a quién? A nuestros enemigos. Amar a aquellas personas que nos persiguen, que nos ultrajan. Amarlos de verdad. Esa es la manifestación más grande de amor. Esa es la evidencia más grande que el Espíritu Santo ha transformado mi corazón. Amar al vecino, amar al compañero de trabajo, amar a mis enemigos en general. ¿Cuántos de nosotros queremos decirle, Señor, soy un pecador, tengo un corazón de piedra, un corazón insensible, un corazón egoísta? Yo lo tengo. Y yo le pido al Señor que me transforme, que pueda renovarme cada día. Y le pido al Señor que pueda colocar, escribir su santa ley en mi mente y en mi carácter. Y es por eso, hermanos, que el sello de Dios es su carácter reproducido en nuestra vida. El sello que habla Apocalipsis 7, el sello con el cual seremos sellados para vida eterna, no es el día de reposo, es su ley, su carácter o su nombre impreso ¿dónde? En mi vida. Ese es su sello. Y conocer, entender eso es muy importante, hermanos, porque por mucho que yo guarde el día de reposo, por mucho que yo sea fiel con los diezmos y las ofrendas, si yo no reflejo el carácter de Cristo, no tengo nada. Señor, séllanos para salvación. Séllanos. Danos tu Espíritu Santo, que podamos reflejar tu carácter. Debe ser nuestra oración diaria, que podamos reflejar el carácter del Señor. Que podamos pensar, que podamos amar, que podamos sentir, que podamos actuar como el Señor lo hace. Que podamos ser representantes fidedignos de Dios. Que podamos reflejar su carácter. Dice la Escritura, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Pero muchas veces dentro de la iglesia hay peleas, hay riñas, hay discordias. No, hermanos, hay que amarnos los unos a los otros. Vamos a orar, vamos a pedirle la bendición al Señor para que pueda transformar, para que pueda renovar nuestra vida. Querido Dios, gracias por escucharnos. Gracias, oh Señor, por tu santa ley, porque tu ley es buena, porque tu ley es el mapa, es el medio para conocer el pecado, para conocer lo que estamos haciendo mal. Y también es el medio, la forma para conocer tu carácter, cuán santo eres. Por favor, Señor, acompáñanos en esta noche, transfórmanos, libéranos de pecados, Señor, rescátanos. Y por favor, Señor, ven pronto. Séllanos para salvación y que podamos cada día reflejar más tu carácter. En Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén y amén.